Monsieur Pierre, hubo espionaje industrial en el proyecto Concorde. Trabajador francés de aeroespacial. Sí. Yo trabajé en el proyecto. Estoy seguro que hubo espionaje industrial en el proyecto Concorde. Sin duda alguna. Sí. Hubo espionaje. El proyecto Concorde fue una aventura épica y un esfuerzo enorme por parte de franceses e ingleses. Europa apostaba por la tecnología, arriesgándolo todo con un macroproyecto que dejaría deslumbrado al resto del mundo. El proyecto Concorde fue ambicioso, pero también había sido estudiado hasta el mínimo detalle. Aunque el avión prometía revolucionar los viajes aéreos al ofrecer vuelos supersónicos transatlánticos, su desarrollo fue extremadamente costoso y enfrentó una serie de problemas técnicos. El proceso de diseño y prueba del Concorde fue muy largo y difícil. Algunos expertos creían que el avión nunca sería rentable debido a su alto costo y al hecho de que solo podía transportar a un número limitado de pasajeros. De hecho, el precio de sus billetes aéreos lo hacían casi exclusivo para el uso de una élite económicamente privilegiada. Entre 6.000 y 9.000 euros costaba volar en el Concorde en aquella época. Durante la Guerra Fría, el Concorde fue considerado un símbolo de prestigio para Francia y el Reino Unido, y se creía que los Estados Unidos estaban interesados en conocer sus capacidades. Se informó que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, interceptó comunicaciones entre los ingenieros del Concorde y los fabricantes, y que también obtuvo información sobre los diseños y especificaciones del avión. Además, se cree que la CIA envió agentes para infiltrarse en el programa Concorde y recopilar información sobre el avión. En 1977, la revista francesa Le Canard Engineer publicó un informe que alegaba que la CIA había pagado a un ingeniero francés para que robara planos del Concorde y los entregara a la Agencia de Inteligencia Norteamericana. En 1978, el gobierno francés abrió una investigación sobre el presunto espionaje de Estados Unidos en el programa Concorde, pero no se llegó a ninguna conclusión definitiva. La práctica de espionaje por parte de Estados Unidos no es nada nuevo. En cualquier caso, es ampliamente conocido que los servicios de inteligencia de diferentes países han espiado, y lo siguen haciendo, a otros países para obtener información sobre sus avances tecnológicos y militares. Pero el comportamiento de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos sobrepasó todos los límites. Y lo reveló Edward Snowden en el año 2013, un consultor tecnológico estadounidense y naturalizado ruso, ex empleado de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, quien reveló un programa de vigilancia masiva a ciudadanos, empresas e instituciones. Edward Snowden, ex consultor tecnológico de los servicios de inteligencia norteamericanos. Espiábamos a abogados que negociaban acuerdos comerciales sobre el precio de las gambas o cigarrillos electrónicos. Espiábamos a UNICEF, a periodistas, a profesores en Estados Unidos que incluso tenían acreditaciones de seguridad.
Estas no eran personas que pudieran estar asociadas con la violencia o el terrorismo, pero se las consideraba de valor para la inteligencia. Esto motivó que Francia convocara al embajador norteamericano en París y expresara su más enérgico rechazo a esta mala práctica entre países amigos y aliados. La cosa terminó en nada. La entrada del Concorde al mercado comercial estuvo envuelta en una serie de controversias políticas y económicas. A los americanos no les gustó el proyecto ni el secretismo con el que se había desarrollado, aunque sí conocían las intenciones franco-británicas de construir un nuevo avión supersónico comercial. El gobierno de los Estados Unidos se opuso firmemente a la introducción del Concorde en su mercado interno, debido a preocupaciones ambientales y de seguridad. Esto llevó a que los vuelos del Concorde a los Estados Unidos estuvieran limitados y se realizaran únicamente a Nueva York y Washington, D.C., en rutas específicas y con horarios restringidos. Canción del músico francés Frank Purcell, dedicada al Concorde. Sin un solo accidente en más de 30 años, el avión supersónico Concorde fue considerado el avión de pasajeros más rápido y seguro del mundo. Ningún avión comercial había conseguido grabar su nombre y trayectoria en la historia de la aviación mundial y en la memoria de todos nosotros. Every single cell in my body is thrilled. Words fail me, it's so incredible. It's a wonderful experience. What are you going to tell your school friends when you get back to school on Monday? Well, trying to find some way of getting them to believe me. Good morning, sir. Morning. Welcome aboard. Welcome to Concorde and our supersonic operation from London's Heathrow to New York's John F. Kennedy. Here we are, ladies and gentlemen, we're through Mark 1, the speed of sound, no bumps, no bangs, Concorde. Fue el orgullo de la ingeniería aeronáutica europea. Francia y Gran Bretaña se empeñaron en crear un avión supersónico hasta el día de hoy inigualable. Pero la ironía del destino hizo que, por una causa insólita, el Concorde, tras 27 años de servicio, tuviera su primer y único accidente trágico por una pieza de titanio de 40 centímetros por 3 de ancho. Se desprendió de un avión DC-10 de la compañía norteamericana Continental Airlines, que despegó antes del Concorde por la misma pista. Eran las 16 horas 40 minutos. El Concorde es autorizado a despegar por la torre de control del aeropuerto de París. Concorde 4590, autorisé au décollage. Bon voyage Concorde. Merci Paris. Bonne soirée, contrôle. 25 de julio del 2000, París, Francia. Aeropuerto Charles de Gaulle. La pieza quedó en el pavimento por donde pasaría el Concorde. Eso provocó el estallido de uno de sus neumáticos y una fisura en los tanques de combustible. Inmediatamente se produjo el incendio de uno de sus motores y empezó la catástrofe. El reloj marcaba las 16 horas, 44 minutos y 55 segundos. El vuelo 4590 de Air France voló durante 118 segundos. Sonido de la caja negra del vuelo 4590 de Air France, antes de estrellarse.
100 pasajeros, 9 tripulantes y 4 personas en tierra perdieron la vida aquel día. Un vídeo de 15 segundos, captado por un camionero español, muestra al avión en llamas cruzando una autopista. Aún a pesar de las evidencias, los abogados defensores de la parte norteamericana sostenían que el Concorde no se precipitó a tierra por esa pieza metálica del Continental Airlines, sino por otras razones. Sin embargo, en diciembre del 2010, la compañía estadounidense Continental Airlines fue declarada culpable por la justicia francesa del accidente del Concorde por homicidio involuntario, aquel fatídico 25 de julio del 2000, en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Según el veredicto del Tribunal Correccional de Pontoise, Continental Airlines fue responsable penal de la tragedia. Monsieur Fernand Arnault, abogado de Air France en el juicio. Era evidente que Continental era responsable del accidente del Concorde. No era así para los abogados de la Continental. Monsieur Oliver Metzner, abogado de Continental Airlines. Se ha preferido privilegiar intereses netamente nacionales, con el respeto de lo que significa el símbolo del Concorde. Evidentemente, Continental no aceptará que se pisotee de esa manera y apelará de inmediato esta decisión. Pero las víctimas no quedaron conformes con la sentencia del juicio y así lo expresaron. Monsieur Roland Rupaport, abogado de la defensa de las víctimas del accidente. No comprendo cómo puede considerarse que un mecánico cometió una falta concreta al no prever las consecuencias del estallido de un neumático, mientras que el constructor y la administración habrían cometido una simple negligencia al no prever las consecuencias catastróficas de un incendio. Espionaje e intrigas tras el Concorde, primera parte. Que no te cuenten la historia, con Carlos Gulberti.